Pasada hablamos del gozo del Señor, el gozo del Señor. ¿Cuántos tienen gozo del Señor? Amén. Y hablamos de que el gozo del Señor es algo que nos da a la iglesia, porque no le está diciendo que se va a que una vez entrando al camino del Señor usted va a dejar de tener problemas, no, pero le da el gozo que aún en medio de los problemas usted va a poder ser feliz. Amén. Y así a la vez también nos da la paciencia por medio del Espíritu Santo, y hoy vamos a ver la importancia de ella. Pero antes quiero hablarle del Espíritu Santo y por qué y cómo lo vamos a unir todo eso. Ahorita lo vamos a ver. En Hechos 1:8, eso se lo va a leer rapidito. Más adelante vamos a ir deteniéndonos más, pero aquí se lo va a leer solo para que usted tenga el contexto de todo lo que vamos a estar hablando. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el deber suyo, el deber mío, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio. Pero lo vamos a poder a medida de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hechos 2, de los 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les apareció lenguas repartidas. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Solo era para ellos el Espíritu Santo? Ahorita lo vamos a ver. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Eso de los dones espirituales lo vamos a tratar en otra ocasión. Ahorita estamos hablando de la investidura del Espíritu Santo, pero en otra ocasión lo vamos a tratar en profundidad. Dice Pedro, Hechos 2 del 38 al 39 dice: entonces eso les preguntaba, ¿verdad? ¿Solo era para ellos el Espíritu Santo? Ahorita vamos a ver en Hechos 2 del 38 al 39. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Ya ahí eran otras personas que no estaban dentro del círculo o dentro de aquellos que estaban congregados en aquella casa, sino que ahora era ellos ayudándoles a que recibieran el don del Espíritu. Entonces también es para nosotros, ¿verdad? Solo quiero dejar eso bien como una base sobre lo que vamos a estar hablando esta noche. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios los llame. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, durante el tiempo, los 33 años que Jesús estuvo en la tierra, y durante su tiempo activo como ministerio, Jesús enseñó muchas cosas. Pero para poder recordar esas cosas iba a venir alguien, el Espíritu Santo, a morar en nuestras vidas, para que nos recordara cuando algo está mal, cuando algo no está bien, para que sepamos cómo conducirnos en esta vida, para saber cómo hacer frente a los gigantes, para saber cómo vamos a enfrentar las pequeñas zorras que se meten en los hogares, en las amistades, en la iglesia. Entonces hoy vamos a aprender un poquito de lo que Dios quiere hacer por medio del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Él trazó un plan especial. Por ejemplo, cuando usted está elaborando, o las madres cuando dicen: hoy quiero hacer tal comida. Para esa comida, y usted se imagina el trabajo terminado, pero para eso usted sabe también qué ingrediente va a ocupar. Amén. Es un ejemplo hogareño, pero nos va a ayudar a entender cómo piensa Dios también. Porque cuando Dios lo pensó a usted, antes de su nacimiento, Él ya lo tenía pensado. Él ya estaba viendo su futuro. Y Él dijo: bueno, para que lleguen ahí, yo les voy a dar esto, les voy a dar esto. Por ejemplo, en Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Gozo es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces ahí vemos varios ingredientes que usted va a necesitar para su día a día.
para que usted tenga una vida plena, para que usted deje de preocuparse por lo que todos se preocupan y realmente nos enfoquemos en lo que realmente es importante. Entonces, ese es el propósito, para que valoremos los beneficios de tener al Espíritu Santo activo en nuestra vida, porque podemos tener al Espíritu Santo pero contrito. Lo podemos tener porque usted sabe que hay una lucha interna de la carne. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra el Espíritu. Entonces usted puede tener al Espíritu, pero lo puede tener inactivo prácticamente, porque ha prevalecido más la carne, sus deseos carnales, ha prevalecido más sus emociones ante lo que el Espíritu le indica. De repente el Espíritu le dice, eso está mal, pero lo sigue haciendo. Entonces ahí donde tenemos que reconocer que la función del Espíritu Santo en nuestra vida es trascendental. Y déjeme dar esta introducción para que entendamos lo que hoy, la importancia de tener activo al Espíritu Santo y los frutos de Él en nuestras vidas. Hoy solo vamos a ver uno, pero ya va a ver qué importante que es. Muy bien, entonces ya vimos que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Bueno, voy a continuar. El pueblo de Dios, el propósito es que el pueblo de Dios valore los beneficios del Espíritu Santo activo en nuestras vidas. Y oigan bien, y lo detallado que es el plan y propósito que tiene Dios para su vida y para mi vida. Muy bien, una vez dando esta breve introducción, vamos a entrar en lleno. Hoy en día, hermanos, hoy en día la impaciencia en el mundo es lo que predomina. El mundo vive en la cultura del cambio y la inmediatez. Estamos pasando tiempos donde la gente ya no puede prestar atención más de 3 minutos. Si fuese así, TikTok duraría más tiempo. Si fuese así, los Reels de Instagram y Facebook durarían más. ¿Sabe por qué? Porque ellos están estudiándolo a usted su comportamiento. Ellos están estudiándonos nuestra manera de vivir, y conforme a nuestra manera de vivir, ellos hacen dinero. Es un negocio, pero creo que así son todos los negocios. Nada más que en ese aspecto nos toca nuestra conducta, nos toca cómo distribuimos nuestro tiempo. Entonces estamos en el tiempo de la inmediatez, donde todo lo queremos rápido, comida rápida, queremos relaciones rápidas, queremos, si no me sirve lo cambio, vamos al siguiente, y queremos las cosas al instante. Ya no le perdimos el sabor a la espera. Nos cuentan nuestros padres, yo creo que ustedes también, algunos los han vivido, que antes, para tener una relación sentimental con alguien, era más difícil por la comunicación, era un poco más complicado. Digamos, bueno, según lo que nos cuentan, decía que hoy mandaban, hola, me alegró verte, y le ponían la fecha, y pasaban días para recibir una respuesta de ese comentario. Pero eso fomentaba aquello de que esperar, que qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, no la espera como tal, sino que saber que tarde o temprano iba a llegar una espera, y el día que se lograban ver, el día que tenían la oportunidad, no la iban a desaprovechar para hacer lo malo, sino para conocerse, platicar, convivir. Pero se perdió eso de el saber esperar. Ya no podemos esperar. Y quiero leerle algunos datos que encontré para compartírselos. Siempre hemos tenido algo que capta nuestra atención, usted y yo, cualquier cosa que sea. Sin embargo, hoy en esos tiempos, cada vez dura un tiempo menos nuestra atención hacia ello, quedando fuera nuestro interés rápidamente, y ya queremos ver el siguiente video. Si en los primeros 30 segundos no le llamó la atención, next. No podemos esperar más tiempo. Si la canción en los primeros 30 segundos no le llamó la atención, next. Y eso lo estudian las discografías. Eso lo estudia la gente que produce música, y ya dice, tiene que ir el coro después de los primeros 2 versos, porque ya no me ponen atención al verso. Tiene que ir de un solo a la parte pegajosa. Entonces, y eso lo están haciendo cada vez más. Antes las canciones duraban ¿cuánto tiempo? 6 minutos, 5 minutos. Eran poéticas, eran muchas cosas, traía esa música. Yo no estoy diciendo de la música buena y mala, yo solo estoy hablando en general como seres humanos, ¿verdad? Ya luego vamos a enfocarnos en la palabra de Dios, pero tiene mucho que ver nuestro comportamiento. Entonces, ahora la música dura 3 minutos, dura 2 minutos y medio, y es un hit,
y es algo que lo están escuchando mucho, es Trend Topic en las redes sociales, en Spotify y en todas las plataformas que hay. Entonces, hemos perdido el sabor a la espera, el sabor al saber prestar atención. Hemos perdido la paciencia y ya no sabemos esperar. Damos por hecho que todo es para allá. Requerimos la respuesta inmediata, descartamos lo que tarda, lo echamos fuera. Vamos, siguiente. No valoramos la importancia de la espera. Nada nos sorprende porque no le damos valor a casi nada. Estamos cansados de todo. Imagínense, eso lo escribió alguien que no es cristiano. Pero yo creo que aún los cristianos estamos pasando por algunas de esas situaciones. Algunos cristianos todavía decimos que mucho se tarda el predicador, mucho tarda el de la alabanza, mucho tarda los que están ahí. Hermanos, estamos pasando momentos donde ya no sabemos esperar y no valoramos el contenido, solo queremos el entretenimiento y siguiente, vamos al siguiente día. Vamos al trabajo y ya no nos relacionamos, solo queremos que termine el lunes y ponerle nitro viernes. Así, y lo vivimos todos, pero es la sociedad en los tiempos que estamos ahora. Y sabe algo, todo esto está relacionado, la impaciencia está relacionada con la frustración, irritación y hasta la ira. ¿Y quieres saber qué provoca la impaciencia? Por eso es que yo quiero que veamos la importancia del fruto del Espíritu. Cada fruto, cada característica del fruto del Espíritu le va a dar algo especial a usted para que sepa soportar el día con día, para que sepa seguir adelante en este camino, porque Dios no lo ha dejado solo. Dios nos ha dado todas las instrucciones cómo saber llevar esta vida. Sí, es cierto que el mundo los ha pedido, el enemigo le ha pedido a Dios a nosotros para zarandearnos, sí. Pero como Él ya venció el mundo, Él ya sabe con qué podemos vencer el mundo, y ya nos lo dio en las instrucciones, en su palabra. Pero lo que falta es que usted y yo la escudriñemos un poco más. Y hoy estamos hablando de solo un pedacito, una pequeña herramienta, pero que es de gran utilidad. Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunas consecuencias o algunas cosas que provoca la impaciencia, que le decía que está relacionada con la frustración, irritación y hasta la ira. Oiga bien, todo lo que genera la impaciencia genera estrés continuo. Al no ejecutarse las acciones en los tiempos que usted quiere, entonces provoca estrés, provoca ansiedad en su vida. Entonces esto es por la impaciencia. Número 2, dice, produce el postergar tareas, porque no tiene paciencia para terminar algo, siempre lo dejamos a media, continuamos mañana y lo dejamos ahí, ese proyecto ya no. ¿Sabe por qué los negocios no siempre, no es una regla, verdad? Pero es algo fundamental para que un negocio prospere, y es la paciencia. Porque es cierto que van a haber temporadas difíciles, pero también hay temporadas buenas. Y a veces, por no saber esperar las temporadas difíciles, nunca vemos las temporadas buenas. Yo no sé si el Señor le está hablando esta noche. A mí me está hablando, hermano. Tenemos que tener paciencia. Y ya vamos a ver un poquito más por qué y cuándo y cómo lo vamos a lograr. Solo le estoy dando algunas cosas que provocan la impaciencia cuando no tenemos paciencia. Dice, produce postergar las tareas, es lo que le decía, ¿verdad? Tengo un proyecto, lo empiezo a analizar, empiezo a ver qué funciona, qué no funciona, pues lo echamos a andar. Pero como no tiene resultados inmediatos, no sirve. Honduras, estamos en una sociedad que no nos apoyan, que aunque puede ser que es cierto, ¿verdad? No estoy diciendo lo contrario, solo estoy diciendo que empezamos a ver el problema afuera cuando no pusimos todo de nosotros. Los proyectos, Dios dice que pongamos en manos de Dios los proyectos y Él los afirmará. Hermano, a veces por falta de paciencia y por falta de creer y creer en nuestro Dios, las cosas no suceden. Quizás Dios está diciendo, solo aguanta un poquito, ya llegas. Y tiramos la toalla. Pero el Señor hoy nos está diciendo que fortalezcamos la paciencia en nuestra vida. Muy bien, continuamos. También genera endeudamientos innecesarios. ¿Cuántos de aquí? Bueno, no creo que aquí, pero a veces por querer
mejor ropa, porque querer tener mejores cosas de las que ya tenemos, empezamos a gastar y a invertir en cosas innecesarias. Empezamos a querer lo que los demás tienen, pero sin el dinero que los demás tienen, sin las posibilidades que ellos tienen. Entonces empezamos a adaptarnos a la vida de los demás, arruinando la de nosotros. Pero todo es por querer aparentar. Y ¿sabe qué? Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere darle muchas bendiciones, quiere prosperarlo, pero a Dios le gusta el orden. A Dios trabaja en el orden, y es en esa forma que Dios lo va a ir bendiciendo. Porque la bendición de Jehová dice que no añade tristeza. Así que si usted sabe esperar la bendición del Señor, el día que llegue lo va a disfrutar con todo, porque no va a haber tristeza alguna. Entonces, cuando no tenemos paciencia, nos endeudamos innecesariamente. Y eso hablando algo financiero, algo económico. Dice, hay una incapacidad de sociabilización, de socializar con las personas. Cuando usted y yo somos impacientes, difícilmente podemos tolerar las fallas de los demás, difícilmente podemos llegar a una reunión y pasarla bien, a pesar de que no sean las cosas como usted las quiere. ¿Me entiende? Pero cuando usted tiene la paciencia que da el Señor, las cosas son diferentes. Pero esto es lo que provoca la impaciencia. Dice, también genera la pérdida de oportunidades, porque a veces por adelantarnos, elegimos quizás el negocio incorrecto. Por querer ser bendecidos instantáneamente, agarramos negocios turbios, negocios que no nos llevan, que no traen bendición, y perdemos oportunidades más adelante donde uno dice, me hubiera esperado un poquito que hubiera aguantado, un poquito, Señor. Pero yo sé que a varios nos ha pasado esas cosas, porque la impaciencia provoca que usted pierda las oportunidades. Y la última de las que yo pude encontrar, y posiblemente hay en más, dice, genera amargura en el corazón, porque cuando las cosas no son como usted quiere, y siempre quiere que sean como usted quiere, usted llega a los lugares y todo le es amargoso, todo le provoca no estar bien ahí con las personas que está, le molesta todo y pasa amargada su vida. Y ahora, esas solo son algunas cosas que provoca la impaciencia, y por eso es que hoy vamos a aprender un poquito a fortalecer este fruto del Espíritu. Pero antes quiero decirle lo que significa la paciencia. Es la facultad que tiene un individuo de esperar sin sentirse ansioso. No estoy diciendo que la paciencia es fácil, y creo que es de lo que menos tenemos, pero es necesario que hablemos de esto para fortalecerlo. Dice, es la facultad que tiene un individuo para esperar sin sentirse ansioso, sin apurar los procesos y tomar el tiempo necesario para realizarse cada acción. Hacerlo con el tiempo que sea necesario. La paciencia puede ser con el prójimo, la paciencia que yo pueda tener con mi hermano Alberto, puede ser la paciencia que yo debo tener en los procesos que Dios me da, pero también la paciencia puede ser con uno mismo. A veces uno deja de creer en la capacidad que Dios le ha dado a uno y piensa luego toma decisiones que no debe. Entonces, ahora, una vez sabiendo contra quién son estos, con quién vamos a poner en práctica nuestra paciencia, arrancamos. Solo son 3 puntos, hermano, lo vamos a tocar rápido. Muy bien. Número 1, ¿por qué existe el fruto de la paciencia? Dice Juan 11:4, dice, porque, bueno, le voy a decir algo. Porque con paciencia recibiremos las promesas de Dios en su tiempo y no en el tiempo de nosotros, la muerte y resurrección de Lázaro. Quiero decirle rapidito esta historia, porque como estamos hablando de la paciencia, no le quiero colmar la paciencia. Entonces, yo sé que esta historia la manejamos, pero quiero narrársela un poquito. En una ocasión Jesús andaba predicando en un lugar y él andaba haciendo sus deberes. De repente recibe una noticia pero de emergencia. Señor Jesús, Lázaro, tu amigo ha fallecido. Entonces, cuando a usted le dan una noticia de esa, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos alertamos, ¿verdad? Santo Dios Padre, ayuda a la familia, Señor. Y sabemos que es una noticia
de acercarnos pues hacia los seres queridos, porque es algo importantísimo. Pero ¿sabe qué pasó en ese entonces? Juan 11:4 dice: oyendo Jesús esta noticia, dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hermano, ¿cómo puede estar diciendo eso Jesús? En nuestra mentalidad humana, usted y yo podemos decir: ¿cómo es posible que Jesús está diciendo que no es para muerte, sino que es para gloria de Dios? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, no podemos entender del todo cómo trabaja Dios, la mentalidad de Dios, porque nuestra mente no es suficiente, pero podemos llegar a confiar en Él, aún sin ver, y somos bienaventurados por ello. ¿Y sabe qué? Eso es fe. Entonces, en esta noticia vemos que Jesús recibe esa noticia y sabe cuándo acciona. Le dice: no, esa enfermedad no es de muerte, sino que es para darle gloria a Dios. Entonces dice que siguió 2 días más ahí en el lugar donde estaba predicando. Oiga bien, yo creo que si a ustedes le llegan con esa noticia, yo creo que rápido nos movemos, ¿verdad? Porque era un amigo muy querido de Jesús. Entonces Jesús lo que hace es que, bueno, sigamos predicando aquí, y 2 días más estuvo. Cuando él va al lugar donde estaba Lázaro, habían pasado ya 4 días desde la muerte de ese joven. Entonces podemos ver que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, y solo confiando en Dios, solo confiando en Jesús, vamos a poder tener esa paciencia y saber que lo mejor está por llegar. Aunque estemos pasando tiempos difíciles, lo mejor está por llegar, porque nos dice que pensamientos de bien hay para usted y para mí. Entonces la paciencia es como cuando usted manda a su hijo diligente, ¿verdad? Cuando su hijo es diligente, usted sabe que es activo y lo manda a hacer un mandado. Usted sabe que ese muchacho va a regresar rápido, y usted confía en él que va a volver. Así debemos confiar en nuestro Dios. Esa es solo una forma, ¿verdad?, para que entendamos de qué se trata la paciencia. Así, cuando Dios le promete que va a estar con usted todos los días, así usted debe esperar que el Dios al que usted le está creyendo, Él no le va a mentir. No es un hijo de hombre para que se arrepienta, para que le mienta. En Él podemos confiar y en Él podemos esperar tranquilamente, porque Él cumple sus promesas. Entonces, así como parecía que se había tardado con Lázaro, así puede ser que parezca que se está tardando con sus promesas. Pareciera que sus metas nunca se van a cumplir, pero ¿sabe algo? Tenga paciencia en el Señor. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Dios tiene el control sobre todas las cosas, y solo nos pide que confiemos más en Él, que tengamos paciencia, que Él va a obrar. Muy bien. Entonces, ¿por qué existe el fruto de la paciencia? Porque con la paciencia veremos la venida del Señor, no como tardanza, sino como algo que ya viene, que Él va a estar con nosotros pronto. Y no nos va a pasar lo de las vírgenes insensatas, ¿verdad? Que no esperaron que iba a llegar en el tiempo adecuado, en el tiempo del Señor. Entonces no se prepararon. Solo 5 sí se prepararon, y ellas sí se fueron a las bodas del Cordero. Yo no sé si usted se quiere ir, pero debemos estar listos, esperando pacientemente, pero listos para la hora que Él venga. Así que por eso también es importante la paciencia, porque no sabemos el día ni la hora, pero debemos estar listos, pero esperando pacientemente. Dice: porque la paciencia, porque Dios conoce lo irritable. Oiga bien, hermano, Dios conoce lo irritable y problemático que puede ser usted y que puedo ser yo. Por eso necesitamos la paciencia, porque Dios sabe que usted es problemático. ¿Es cierto, hermano? Yo digo que yo soy problemático, hermano, y que gracias a Dios por la paciencia que Dios le da a ustedes, para tenerme paciencia a mí, a mis papás, para ayudarme, pues, porque es difícil cuando lo juzgan a usted seguir adelante, pero cuando alguien le tiene paciencia, hermano, uno se siente como que sé que fallé, pero voy, todavía puedo. Y dice Colosenses 3:13, dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacerlo vosotros. Ese es el mandato que Dios nos da a nosotros. Esa es la palabra que tenemos que tener. Hermano, si usted ve a alguien que ha fallado, hermano, la paciencia es momento de ponerla en práctica y ser pacientes con ellos, soportando los defectos que tengamos unos y otros, porque yo puedo tener unos, pero también ustedes pueden tener otros, y al final lo importante es que juntos nos ayudemos, que vivamos en armonía. Bien, entonces, por eso es importante, porque Dios conoce lo irritable, Dios conoce lo problemático que podemos ser. Entonces Dios manda la paciencia. Dios por medio del Espíritu nos da la paciencia que es necesaria para saber soportarnos. ¿Y sabe qué más? Oigan bien, ¿ve? Porque Proverbios 24 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero aquí no está hablando de las personas, oiga bien, del justo está hablando de que 7 veces puede caer. No estábamos hablando de solo el impío cae, sino que el justo también. Hermano, con esto no estoy justificando el pecado de ninguna manera, ¿verdad? Amén, me comprende el punto nada más. Estamos hablando de que Dios conoce que usted se equivoca y que yo me equivoco. Dios conoce eso y manda la paciencia para que la activemos unos con otros, y sabiendo que vamos a fallar, porque dice 7 veces cae el justo. Aún el justo, hermano, se equivoca y cae, pero se levanta, porque Dios nos tiene de su mano poderosa. Y cuando hay paciencia, hermano, juntos podemos seguir adelante. Como soldado que no deja a su compañero botado, hermano, debemos seguir adelante en este camino, tolerándonos con paciencia, con amor. Muy bien. ¿Y sabe por qué más Dios manda la paciencia? Porque Dios nos desarrolla en los procesos. Y cuando estamos en procesos, Dios quiere que usted tenga paciencia, porque algo está haciendo Dios en su vida. Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Punto número 2, que esté más corto, no se preocupe, porque estamos hablando de la paciencia, ¿verdad? Tengamos un poquito de paciencia. Dice, ¿cómo lograr tener paciencia entonces? Entonces hablamos en el punto anterior de que Dios nos desarrolla en los procesos. Entonces, ¿cómo lograr tener paciencia? Entonces es conociendo más a Dios. Y si conocemos a Dios, vamos a entender que en los procesos Dios está obrando, aunque usted no lo vea, aunque usted vea lejano que esas metas, esos sueños, esos anhelos, esa enfermedad que ha llegado a su vida. Bástate mi gracia, le dijeron a Pablo, al apóstol Pablo, le dijeron: bástate mi gracia, porque ese aguijón ahí lo vas a tener, pero es ahí en tu debilidad donde yo me fortalezco en tu vida. Y Dios se fortalece, Señor, en nuestras vidas, en nuestra debilidad. O sea que si usted tiene alguna debilidad, hermano, la vamos a trabajar, pero es ahí donde Dios también quiere hacer una obra especial. Bien, entonces conociendo a Dios vamos a tener paciencia. Dice, conociendo a Dios, oiga, para poder ser paciente necesitamos confiar, y para confiar, conocer. Romanos 4 del 20 al 21, Abraham, siendo aún una persona mayor de edad, sabiendo que ya la esterilidad ya estaba en su vida por la longevidad que tenía ya, por los años que había vivido, él sabía que naturalmente él ya no podía, pero aún seguía agarrado de esa promesa, porque sabía a quién le estaba creyendo. Yo no sé usted a quién le cree, hermano. Yo no sé usted a quién está esperando. Yo no sé usted si tiene paciencia y esperar un poquito más esos procesos en los que estamos, hermano. Pero Abraham, aún sabiendo que nadie en esa edad es capaz de procrear, de engendrar, mejor dicho, él seguía confiando. Y ya no confiaba en su fuerza, ya no podía confiar en la naturaleza, en la ciencia, en nada. Ahí solo se puede confiar en el Todopoderoso. Y es en esas situaciones donde Dios está obrando. Entendemos ahora por qué hay que esperar, porque Dios ahí nos desarrolla su paciencia, su misericordia con los demás. Porque usted, cuando sale de ese proceso, usted empieza a ver al que cae, ya no lo ve como alguien, no hombre, no me junto con eso. No, porque ahora usted lo ve como que yo estuve ahí. Señor, ayúdame a ayudarlos, dame la palabra necesaria para poder rescatarlos, para ser útil para ti y llevarlos a tu camino. Muy bien, entonces es en el proceso también
que vamos a aprender a desarrollar la paciencia. Y los procesos producen paciencia. Dice, y no solo esto, sino que también esto lo dice Romanos 5:3, está hablando el apóstol Pablo, dice, los procesos producen paciencia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Qué difícil esa palabra, pero la tenemos que aceptar. Tenemos que reconocer que la madera, solo tallándola, quebrándola, martillándola, puede llegar a ser estas cosas. Mire, hermano, qué bonito. Así Dios los procesos los va a usar para moldearnos. Y es ahí donde vamos a desarrollarnos y crecer en este camino. Amén, hermano, aceptamos esa palabra. Es difícil, pero es lo mejor porque Dios tiene planes mejores de los que usted puede pensar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo podemos entender esto de los planes de Dios? Cuando usted era niño, usted le pedía algo a sus papás y sus papás le decían que no. ¿Por qué no me dejas subirme a esos juegos mecánicos? ¿Por qué no? Hermano, y si sus papás sabían que si lo dejas subirse se va a caer. Pero ¿sabe qué? Dios le decían, no, te voy a dar un helado. Era mejor un helado que un golpe allá. Pero ahora usted véase como ese niño con Dios. Usted le pide cosas a Dios y quizás Dios no se la responde porque no es lo que usted necesita. Y por su misericordia no se la da. Y ya lo vamos a ver más adelante. Dice, la paciencia no se fortalece en la soledad, sino rodeado de personas. Solo así puede usted desarrollar la paciencia. Usted ha oído esa de los monjes tibetanos, aquellos que andan con su túnica y que se van a las montañas a desarrollar una paciencia, una paz fácil de desarrollar, porque en la soledad, en el aislamiento, no va a haber alguien que le esté puyando las costillas, no va a haber alguien que le esté mintiendo a cada rato, no va a haber alguien que le esté molestando, sacando falsos, no va a haber nadie que le esté puyando, porque en la soledad es difícil desarrollar la paciencia. Es aquí juntos donde Dios lo va a usar a usted para desarrollar mi paciencia y me va a usar a mí para desarrollar su paciencia. Con mis imperfecciones usted va a desarrollar la paciencia y con sus imperfecciones Dios las mías. Muy bien, entonces rodeado de personas la vamos a hacer y las podremos a prueba con aquellos faltos de prudencia, humildad, con aquellas personas que no tienen nada de esto. Ahí es donde las vamos a poner en prueba. Y punto número 3 y final, como les había comentado, la importancia que Dios le da a la paciencia. Yo no sé si usted le va a dar mucha importancia después de esta noche, pero oiga la que Dios le da. El Señor usa la paciencia para salvación de sus hijos. Desde ahí ya es más que importante, vital, indispensable para nosotros. Segundo de Pedro 3:15 dice, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. Dice, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Si Dios no ha venido, hermano, es porque tiene paciencia con usted. Amén. Vea qué importante es la paciencia. Si no fuese por esa paciencia, hermano, estaríamos condenados y una condenación eterna. Como muestra de su misericordia y amor también, esa es la forma, la importancia que Dios le da. En Isaías 30:18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es justo, bienaventurados todos los que confían en él. Así como Abraham confió aún en su vejez de que podía engendrar, yo creo que en esos procesos difíciles debemos esperar la respuesta de Dios. En una ocasión Daniel también oró a Dios esperando una respuesta pronta, pero pasaron 21 días hasta que llegó la respuesta. Tenemos que esperar pacientemente la respuesta de Dios, las indicaciones, las instrucciones de Dios. Y Él, aunque es tardo para la ira, pero también Él es fuego consumidor, hermano. Si nosotros no aprovechamos esa paciencia que Dios tiene para nuestras vidas, hay una consecuencia que nos va a llevar.
¿verdad? Así como usted con sus hijos es paciente hasta cierto punto, hasta límites, pero hay puntos donde ya merece un castigo. Pero el castigo que nosotros merecemos, hermanos, si no nos centramos, si no hacemos lo que el Señor nos ha mandado, ese es un castigo eterno. Y finalizamos, hermano, con una palabra de consuelo. En Isaías 40:31 dice: pero, oiga, hermano, pero los que esperan, mientras pasan nuestros hermanos de alabanza, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero solo aquellos que esperan en Jehová. ¿Cuántos esperan esas promesas de Dios? Que Dios ha prometido estar con usted todos los días, ha prometido la respuesta indicada para su vida. Así como Marta y María esperaban una respuesta pronta de Jesús, Jesús llegó en el momento indicado, 4 días después de haber fallecido Lázaro, pero era el momento indicado, era el momento perfecto, era el tiempo de Dios. No sé si usted está dispuesto a esperar el tiempo de Dios. A veces por adelantarse podemos perder oportunidades, podemos vivir una vida amargada, pero cuando esperamos en Dios tenemos nuevas fuerzas.